Bien, hoy vamos a ver entonces el práctico correspondiente a deformaciones en flexión. Partimos de tener, supongamos, una viga con una carga cualquiera, la cual, ante la acción sobre la viga, genera deformaciones. Cuando habíamos estudiado el mecanismo de trabajo de la viga ante cargas que la someten a flexión, habíamos visto que la viga tomaba una determinada curvatura y que las secciones transversales de esa viga giraban alrededor de un centro, ¿cierto? O sea, toda esta curvatura que se generaba en la viga generaba internamente esfuerzos que equilibraban lo que teníamos como esfuerzo, que era el diagrama de momentos flectores correspondientes, generado por la carga directamente, y que internamente en la sección transversal del elemento generaba esfuerzos que contrarrestaban el momento externo. O sea, aparecían cuplas internamente que equilibraban el momento externo generado por la carga. Había fibras que se acortaban y fibras que se alargaban. Los alargamientos y acortamientos están asociados a deformaciones de alargamiento de contracción y acortamientos con compresión que daban como resultante esfuerzos que internamente armaban una cupla y esa cupla equilibraba al momento externo. Ese era el concepto, digamos, que habíamos utilizado para definir justamente la tensión normal generada por la flexión mediante la siguiente expresión. O sea, la tensión normal estaba dada por el cociente entre el momento externo, el momento de inercia de la sección transversal, multiplicado por la ordenada en altura, ¿no es cierto?, de la posición de la fibra que estábamos analizando. Bien, lo que vamos a estudiar ahora en este práctico es justamente cuánto se deforma, o sea, cuál es el descenso que se genera, descenso o ascenso, obviamente, depende de la posición de la carga, en las ordenadas de la viga o pórticos en general, debido justamente al efecto de flexión. Vamos a estudiar distintos métodos, y el que vamos a ver hoy, que es el primero que vamos a ver, es el método de integración directa. El método de integración directa parte de que, ustedes lo habrán visto ya en la teoría, parte de que la deformación, que es, si yo quiero identificar la deformación con una curva, supongamos que esta es la curvatura que tomaría la viga al momento de la deformación. Esta deformación, que lo vamos a denominar con la letra I, es la elástica, ¿sí? La elástica de la viga, es la deformación que toma la viga, la vamos a relacionar con el momento flector que genera la carga a través de la segunda derivada de la función de esta curva que tenemos acá. O sea, si yo parto en principio de un elemento no deformado y luego de la carga, de la acción de la carga, se genera una cierta curvatura como esta, esa curvatura responde a una función de y en función de x, o sea, para una determinada posición x, ¿no es cierto? Si yo estoy acá, en este punto, a una distancia x del origen, voy a obtener una ordenada y que corresponde a la elástica, a la deformación de la viga. Entonces,
esa función y de x es la que me va a definir la curva que va a tomar la viga de un extremo a otro ante la acción de la carga. Esa curva la voy a relacionar a través de la segunda derivada de esa función con el momento flector actuante. Entonces podemos decir que puedo simplificar o ejemplificar, digamos, esa función de la siguiente manera. E por I es módulo de elasticidad, momento de inercia de la sección transversal. Esto es lo que denominamos rigidez flexional. Por la segunda derivada de la función I de X es igual a menos la función M de X, o sea, el momento en función de la coordenada X. El hecho de que pongamos acá un menos se debe a que a la curva, a la ordenada Y la estamos poniendo positiva hacia abajo. Entonces esta es la expresión que nos define la variación, ¿no es cierto?, de la función I de X en función del momento actual. Entonces fíjense cuáles son los términos que hay. El momento de inercia depende de la sección transversal de la viga. En principio, si la viga tiene la misma figura, la misma forma a lo largo de todo su eje, el momento de inercia va a ser constante. El módulo de elasticidad, obviamente, que depende del material con que esté hecha la viga. En general, la viga está compuesta por un determinado material, por ejemplo, puede ser de acero, puede ser de hormigón, puede ser de madera. Entonces, su módulo de elasticidad, en general, no varía de un extremo a otro. Por lo tanto, estos dos términos, en general, pueden llegar a ser constantes a lo largo de X, o sea, independientes de la ordenada de X. Luego, la segunda derivada de la función, ¿qué significa? Fíjense, la primera derivada sería la pendiente de esta curva en la posición X. Y eso me da una determinada figura. Si yo derivo nuevamente, voy a obtener la pendiente de la pendiente. Y esto es igual a la función m de x. ¿Está? Entonces, para encontrar la función y de x, que es la que a mí me interesa, la forma de la curva esta es la que yo estoy buscando, voy a tener que integrar dos veces esta función. Y recién ahí obtendré la ecuación correspondiente a la elástica para la figura o la viga que estoy analizando. Bien, entonces, ¿qué es lo que tendremos que definir primero? La función m de x. La función m de x va a depender de la carga, de los apoyos, de las condiciones de vínculo, obviamente, y de la posición en la cual yo me mueva, porque la carga puede tener distintas variaciones a lo largo de la función del desarrollo de la viga. Por lo tanto, la función m de x puede estar definida a lo largo de todo el desarrollo, una sola vez, una sola función, o por tramos, porque puede ir cambiando de acuerdo a los cambios que pudiese tener la carga a lo largo de la viga. Este método, si bien es simple, pues yo tendría que hacer solamente las integraciones, tiene una complicación que es que cada vez que yo integro la función, aparece una constante de integración. En este caso, al tener que integrar dos veces, van a aparecer por lo menos dos constantes de integración. Y si la función m de x varía de punto a punto, o sea, yo tengo distintas condiciones, van a aparecer varias ecuaciones, o sea, voy a tener que desdoblar esta ecuación de momento en varios tramos. Y cada vez que integre me genera la aparición de distintas constantes que tendré que luego averiguar a partir de lo que denominaremos condiciones de borde. Vamos a hacer ahora un pequeño ejemplo, de modo que se les aclare un poco la situación.
Supongamos que esta es nuestra viga y que tengo una carga puntual acá en el centro y una carga distribuida en el primer tramo. Esto tiene una carga Q, esto tiene una fuerza P, y acá estamos a una distancia L sobre 2, L sobre 2. Este es mi apoyo A, mi apoyo B. Entonces, ¿qué es lo que me decía la expresión que habíamos puesto recién? Tengo que el módulo de elasticidad multiplicado por el momento de inercia por la segunda derivada de la elástica era igual a menos m de x. O sea, tengo que determinar cuál es la función m de x primero para poder integrarla luego. En este caso, ¿cómo se armaría la función m de x? Bueno, arranquemos con mi origen en este punto. Acá, en el apoyo A, tenemos x igual a 0, entonces de ahí nos movemos hacia la derecha. La función para un x ubicada en esta zona, ¿qué sería? Acá yo tengo la reacción RA y acá tengo la reacción RB. Entonces, mi ecuación m de x para el tramo desde 0 hasta este punto, desde 0 hasta L sobre 2, va a tener la expresión que va a ser igual a RA por X menos el efecto de la carga, ¿no es cierto?, que estaría actuando en esta zona. Q por X, que es la distancia en la cual yo estoy analizando, por el brazo de palanca, que sería X sobre 2. Q por X sobre 2. Esa sería la función m de x en este tramo. Luego, cuando x supera el límite este y pasa de este otro lado, o sea, para esta zona, digamos x m1, ¿no es cierto? Sería, y este sería un x2. La función m de x2 sería entre L sobre 2 y L, va a ser igual a RA por X, RA por X, menos Q por L sobre 2, que es ya toda la carga que está puesta acá, menos Q por L sobre 2, por la distancia. ¿Y la distancia cuál es? Sería X, que estábamos acá, menos esta otra distancia, o sea, menos L sobre 2, que sería este pedacito, sobre 2. Entonces, X menos L sobre 2 sobre 2. O sea, fíjense, estoy en un punto por acá. La carga Q tiene su resultante acá, en L sobre 2. Entonces, la distancia que corresponde al brazo de palanca es esto, que sería X sobre 2 menos Q por L, L sobre 2 sobre 2. Y estando en este punto, la carga P también genera, aparece ya, genera momento. Menos la carga P por la distancia. Y la distancia es esto, sería X menos L sobre 2. Bien, ¿está claro? Profesor, Sí. ¿podría repetir de nuevo, por favor, el momento 2 que calculó recién? No me quedó muy Bien. claro. Estoy en esta posición, estoy analizando la posición X, esta que está roja. La fuerza RA por el brazo de palanca es directamente RA por X, es el momento generado por la reacción en este punto. Luego, la carga Q multiplicada por toda la longitud, que sería L sobre 2, Q por L sobre 2 es la fuerza que tengo acá, ¿no es cierto? El resultante de esa carga del primer tramo, por el brazo de palanca, y el brazo de palanca es esta distancia. ¿Y esa distancia cómo la determino? La distancia es X menos este pedacito, y este pedacito aquí es igual a L sobre 2 sobre 2. Entonces, por eso aparece la carga Q por L sobre 2.
la distancia sería x menos L sobre 2 sobre 2. Sería esta distancia. Y luego, como la carga P también genera momento, la ponemos como negativo P por la distancia. Y la distancia es X, que era desde acá hasta acá, menos todo esto, que es L sobre 2. Entonces, esta es la función correspondiente al momento para el segundo tramo. Entonces, fíjense que si yo tengo como partida, digamos, la ecuación esta donde aparece el módulo de elasticidad, el momento de inercia, la segunda derivada de la función es igual a menos de m de x, a m de x lo tengo que poner como la superposición o la suma de los dos tramos, esos en los cuales he dividido la ecuación. Entonces, vamos a tener, fíjense, lo vamos a escribir acá. Vamos a poner directamente E por I sub 0 por I segunda del primer tramo, ¿no es cierto?, para la viga desde acá hasta acá. La elástica en ese tramo va a ser igual a la función m de x. Fíjense que m de x ahora vale esta parte nada más, cambiada de signo. Por lo tanto, acá aparecerá menos RA por x, acá cambia nuevamente, más Q por x cuadrado sobre 2. Y esto vale para x entre 0 y L sobre 2. Para el segundo tramo tendré E por I0, I segunda 2 igual a menos esta otra función, menos RA por X, acá cambia nuevamente, más Q por L sobre 2, por, bueno, etcétera, etcétera. Ya no la voy a copiar ahí. Acá vuelve a cambiar, más P por X menos L sobre 2. Bien, la suma de estas dos, o sea, no la suma, sino la conjunción de las dos expresiones que tengo acá, son las expresiones que van a corresponder a la elástica completa de esta viga. Bueno, si yo tengo conozco acá la segunda derivada, tendré que integrar dos veces para poder llegar a la función. Cuando integre la primera vez, ¿qué voy a tener? Bueno, ahora voy a borrar acá esta parte. Para poder ir liberando espacio. Entonces, de esta, integro la primera vez, tendremos E por I0 por I' del tramo 1 a que es igual menos RA por X cuadrado sobre 2 más Q por X cubo sobre 3 por 2, 6. Y ahí aparece ya la primera constante de integración C1 porque integramos una vez. Integramos la segunda vez, tendremos E por I sub 0 por I igual. Para el primer tramo, tendremos acá menos RA por X cubo sobre 6 más Q por X cuarta sobre 24 más C1 por X y nuevamente aparece otra constante más la constante C2. De la misma forma tengo que hacer con la segunda parte, ¿no es cierto? Con el tramo en donde I la voy a evaluar desde la mitad, ¿no es cierto?, hacia la otra parte. Entonces también va a aparecer ahora, bueno, a ver, la voy a borrar ahí,
Entonces, a partir de esta, ahora que tengo E por I sub 0 por I prima 2 va a ser igual a menos RA por X cuadrado sobre 2 más Q por L sobre 2, etcétera, etcétera. No lo vamos a hacer, pero lo dejamos indicado. Más una tercera constante, que será la que surge, ¿no es cierto?, porque estoy integrando una vez. Integro nuevamente para llegar a la función I. Tendremos menos RA por X cubo sobre 6, más, etcétera, etcétera, aparecerá C3 por X y más una cuarta constante. Bien. Se va a cortar ya en un ratito. Por favor, vuelvan a conectarse al mismo link. Y continuamos. Bueno, ahí está. Bien. Entonces les decía, si ya integramos dos veces, se generaron dos constantes de integración para el primer tramo y dos constantes de integración para el segundo tramo. O sea, fíjense que cuantas más partes yo tenga dividida la ecuación de momento, más constantes voy a tener que determinar. Entonces, este método se hace engorroso cuando la ecuación de momentos está escalonada en varios tramos, porque cada escalonamiento de la ecuación de momentos genera la aparición de dos constantes de integración. Bien, ¿cómo determinamos esas constantes? Para determinarlas justamente vamos a valernos de lo que denominamos condiciones de borde. ¿Qué son las condiciones de borde? Son puntos de los cuales nosotros conocemos alguna propiedad de ese punto. Por ejemplo, para x igual a 0, o sea, cuando yo estoy en este punto, ¿no es cierto?, en el arranque, yo sé que la elástica en ese punto, ¿cuánto vale? Vale 0. ¿Por qué? Porque en el apoyo no puedo tener desplazamientos. Entonces, una condición, para mí, por ejemplo, podría ser x igual a 0, y igual a 0. ¿Qué otra condición puedo poner? Bueno, cuando x igual a L, y igual a 0 también, porque tengo el otro apoyo. Entonces, ya tendría dos condiciones que podría hacer valer, pero tengo cuatro incógnitas, me faltan todavía dos condiciones más. Bien, ¿de dónde pueden salir esas otras dos condiciones? Fíjense, la primera condición, cuando yo digo, vamos a poner acá, la condición 1, x igual a 0, ¿cuál de las funciones y es la que es igual a 0? Fíjense que acá hemos definido una función y acá hemos definido otra función y. Esta función valía entre 0 y L sobre 2. Y esta función vale entre L sobre 2 y L. Por lo tanto, para x igual a 0 y 1, en este caso tendríamos que poner y 1 igual a 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A esta expresión, ¿no es cierto?, que es la que corresponde, le tengo que reemplazar en los términos que aparecen acá el x igual a 0 y ver cuánto me da y, que tiene que ser igual a 0, y de esa manera ir despejando las constantes. Fíjense, si x igual a 0 en esta expresión, este término se anula, este término se anula, este término se anula, entonces C2, ¿cuánto tiene que valer? Tiene que valer 0, obviamente. Perfecto. Entonces, de esta ecuación sale que C2 es igual a 0. Ya tengo una incógnita menos. Bien.
¿Qué otra condición es la que puedo hacer valer? Habíamos dicho que cuando x es igual a L, o sea, cuando estoy en este otro punto, la ordenada y también vale 0. Entonces, pongamos como segunda condición x igual a L. Ahora, ¿cuál y es el que corresponde? Tiene que ser el del tramo 2, porque y vale desde aquí hasta acá, y yo estoy en este punto. Entonces, en este caso, I2 es igual a 0. Entonces, ¿qué hago? Con esta expresión vengo, reemplazo acá. O sea, con esta yo iba y reemplazaba aquí. Con esta otra reemplazo acá, y de aquí, este término vale 0, los otros términos que están por acá, de ahí puedo despejar la otra, o bueno, a veces depende cómo se arme la ecuación acá, ¿no es cierto? Pero en general podría quizás despejar la función o la constante C4. ¿No es cierto? Bueno, acá no importa. Pero me faltan dos condiciones de borde más. ¿Cuáles serán esas otras dos condiciones? A ver, ¿quién se anima a tirar una idea? ¿En qué otro No punto equivale de a la... L sobre 2. Cuando x igual a L sobre 2, bien, ¿qué puedo poner como condición acá? ¿Qué pasa o qué se cumple cuando x igual a L sobre 2? Li máximo. El I1 es igual al I2. Bien, por ahí viene la situación. Fíjense que yo, de acuerdo a la carga, si esta es mi viga, posiblemente, como estoy concentrando mucho la carga en esta parte, posiblemente la elástica me lleve a que la deformada máxima esté tirada un poco para la izquierda, porque la carga está muy tirada para acá. Entonces, para x igual a L sobre 2, no voy a tener el máximo. Seguramente el máximo va a estar desplazado hacia la izquierda en este caso. Entonces, como condición, no puedo poner que en el caso del centro sea un máximo para esta situación, obviamente. Pero sí sé que la ordenada de la deformación acá, el I1 y el I2, por izquierda y por derecha, son iguales. ¿Mm? Entonces, como tercera condición, yo podría poner para x igual a L sobre 2, I1 es igual a I2, porque ambas verifican que para este punto vale la de la izquierda y también vale la de la derecha, I1 y el I2. Entonces, de acá yo, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar x igual a L sobre 2 en esta expresión. Pongo acá L sobre 2, L sobre 2, L sobre 2, y en esta otra también L sobre 2, L sobre 2 en todos lados, y reemplazo. Entonces se va a armar una ecuación en la cual van a aparecer C1 y C3, por ejemplo, como dentro de la ecuación. ¿Qué otra condición se cumple también o podemos utilizar para poder encontrar la última ecuación? Bueno, ¿qué habíamos dicho que era I'? I', o sea, la derivada de esta función, representa la tangente, la pendiente de la curva en el punto correspondiente. Es decir, si yo estoy analizando el punto x igual acá, x igual a L sobre 2, en este punto I1 e I2 son iguales, porque la figura, ¿no es cierto?, la función es continua en ese punto, por lo tanto, por izquierda y por derecha tiene que tener el mismo valor, no hay ningún salto. Lo mismo pasa con la pendiente. Yo sé que la pendiente en este punto, pongamos, yo voy a tratar de dibujarla acá, complico un poco acá, pero la pendiente, o sea, este ángulo, por izquierda y por derecha son iguales. ¿Está? O sea, yo sé que I' es igual, I'1
es igual a I'2. O sea, la tangente en ese punto, la pendiente de la curva en ese punto, por izquierda y por derecha es igual porque hay continuidad. La función de la curvatura, ¿no es cierto? La forma que toma la curvatura, la deformada, es continua. Por lo tanto, en ese punto, por izquierda y por derecha son '. Perfecto. Entonces, tanto I1 como I2, ¿no es cierto? Que es igual. I1' e I2' son iguales. Puedo poner entonces en esta situación para X igual a L sobre 2 I'1 igual a I'2. Y nuevamente reemplazo por X igual a L sobre 2 en esta expresión que es la correspondiente a la I'. Acá aparece L sobre 2, L sobre 2. Y en esta otra, L sobre 2, L sobre 2. Entonces, igualando estas dos, puedo armar ya el sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas y de esa manera despejar las constantes que se generan. ¿Qué obtengo luego entonces? Voy a obtener dos ecuaciones, fíjense, esta I1 y esta I2, en donde ya me va a aparecer todo en función de X, porque C1, C2, C3 y C4 ya la hemos determinado a partir de las condiciones de Bohr. Entonces, para cualquier punto que yo quiera encontrar la elástica, supongamos un punto que está por acá, pongámosle que esté a 3 metros, bueno, reemplazaré en el X por 3 metros y ahí obtendré el valor de la ordenada Y que corresponde al elástico. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, ¿alguna duda? Vamos a hacer algún ejemplo, así como para definir cuáles serían, por ejemplo, las condiciones de borde que aparecen para una determinada situación. Profe, Escucho. tengo una duda. A la curva, a la elástica, nosotros tenemos que dar una cierta escala para Sí, dibujarla. sí, claro. Siempre tienen que dibujarla en escala. Obviamente que la deformación que se genera en los elementos sometidos a flexión es muy pequeña. O sea, supongamos, estamos hablando de una viga que tenga 3 metros de largo y esté hecha, por ejemplo, supongamos con un perfil doble T. Cuando ustedes le ponen la carga, la deformación, supongamos en el medio, le puede dar, pongámosle, 3 milímetros o 3 centímetros. Pero si ustedes se fijan, la escala con la cual yo la voy a dibujar tiene que ser una escala visible. O sea, no voy a dibujar en un papel, supongamos, la voy a hacer de 10 centímetros a lo largo de la viga, y bueno, la deformación de 2 milímetros, ¿cómo la voy a dibujar? Tengo que cambiar la escala, obviamente, a lo que sea visible. Bien. Supongamos que tengo esta situación. Acá tengo la carga distribuida, supongamos que sea una carga distribuida uniforme. Acá tengo una reacción RA, una reacción RB. Disculpe, profe, ¿puede Sí. correr un poquito la cámara más a la izquierda? Ay, perdón. Sí, sí, que se me mueve esto. Perdón, un cachito. Ahí está. Gracias, no me había dado cuenta. Yes. En este caso, la función m de x, ¿a qué es igual? Desde x igual a 0 hasta cualquier punto es la misma función. ¿Y vale cuánto? RA por x, ¿no es cierto? Para un punto que está por acá, menos Q por x sobre 2. Es una única función, por lo tanto, la elástica va a tener una única función. Y cuando integre, voy a integrar dos veces, obviamente van a aparecer dos constantes de integración. ¿Cuántas
constantes tendré que averiguar? Solamente las dos. ¿Y cuáles pueden ser? X igual a 0 y igual a 0. X igual a L y igual a 0. Mis constantes serían X igual a 0 y igual a 0. X igual a L y igual a 0. En el ejemplo que vimos recién había dos tramos distintos, ¿no es cierto? Por lo tanto van a aparecer dos constantes por cada ecuación, en total 4 constantes. En este caso hay una única ecuación, entonces aparecen solamente dos constantes y necesito dos condiciones de borde. Supongamos que ahora tengo esta viga, así. ¿Cuántas ecuaciones tendré yo, o sea, en cuánto tendré que desdoblar la ecuación m de x? Si partimos de acá, tengo un x1 hasta acá. Acá, hasta este otro punto, tendré un x2. Hasta este punto, otro x3. Y hasta este otro punto, un x4. Por lo tanto, va a haber 4 partes, digamos, que componen la ecuación de momento total. Cada una de ellas genera dos constantes. Por lo tanto, tendré 4 por 2, 8 ecuaciones para definir, 8 constantes. ¿Y cuáles serán entonces las condiciones? Por ejemplo, x igual a 0 y 1, ¿no es cierto? La primera igual a 0. Después, x igual a L, pongámosle que esta distancia es L, ¿no es cierto? Y esta distancia le pongamos que sea A. Para x igual a L, en este punto, ¿y cuánto vale? 0. ¿Pero cuál I? El I3 y el I4 también. Entonces acá ya aparecen I3 es igual a 0, I4 es igual a 0. Ya tengo 3 ecuaciones ahí. ¿Está claro esto que acabamos de decir acá? A ver, repita, por favor. Para el punto en donde coincidimos ya con el apoyo, la X corresponde al X igual al X3 ¿no es cierto? Igual a L. Y corresponde la ecuación I3, o sea, para la elástica en este tramo. Pero también corresponde la elástica de este otro tramo, porque cuando X supera este punto ya entro en la otra X, ¿no es cierto? O sea, la otra ordenada ahí también, la otra función. Pero para el mismo punto, por izquierda y por derecha, tendré el mismo valor. ¿Y cuánto es? Es I igual a 0 para ambas ecuaciones. Bien. ¿Qué otra condición más? Bueno, para X igual, a esto le llamemos la distancia C, a esta la distancia D, la distancia E, no importa. Para X igual a C, X1, ¿no es cierto? La ordenada I1 de esta tiene que ser igual a la ordenada I2. Entonces acá, para X igual a C, tendré I1 igual a I2. O sea, la I corresponde a esta zona es igual a la I que corresponde a esta otra zona. Lo mismo pasa con el elástico. Supongamos que esta sea la forma que toma el elástico. Supongamos que esa sea la deformada de la viga. En el punto este, la pendiente es esta. Entonces, esta pendiente por izquierda y por derecha es la misma. Entonces, acá también se arma otra condición. I'1 es igual a I'2. Ya tengo 5 ecuaciones. Para X igual
a C más D, por ejemplo, ahora, X igual a C más D, o sea que estoy en este punto, nuevamente, I2 es igual a I3. Y la pendiente de la curva I también, por izquierda y por derecha, es igual. O sea, acá, I' 2 es igual a I' 3. Bien, ¿ya cuántas ecuaciones tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y me falta una más. Bueno, fíjense que en este punto la elástica también es continua, por lo tanto la tangente o la pendiente por izquierda y por derecha tiene que ser igual. Entonces acá, de esta condición, x igual a L, surge también que x3' es igual, perdón, y3' es igual a y4'. O sea que la tangente de la curva en ese punto también es igual por izquierda y por derecha. Entonces acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ecuaciones para determinar las 8 constantes que surgirían. ¿Está? ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Bueno, con esto vamos a terminar la clase de hoy. Ustedes vayan viéndola, vayan viendo los problemas, los que tienen planteado ahí. Y bueno, si Dios quiere, ya saben, las consultas, cortar nomás.